Muchas gracias por asistir a este seminario que va a dar la doctora Ahmed Sáenz Peña, titulado Restablecimiento de la homeostasis en la fibra muscular de las calpainopatías. La doctora Ahmed Sáenz Peña dirige el grupo de investigación Fisiopatología Muscular, perteneciente al Instituto de Investigación Biodonostia, en San Sebastián, y tiene una larga experiencia en la investigación neurogenética de enfermedades neuromusculares, así como de epilepsia. Desde el año 1994 ha investigado activamente no solo en Biodonostia, sino en múltiples sitios a lo largo del mundo. Ha trabajado en Francia, en Canadá, en Japón, lo que demuestra no solo su alta capacidad investigadora, sino también cooperativa. Y todo ello le ha permitido adquirir el alto nivel que veréis en el seminario que va a exponer hoy. Y nada más, Ahmed, cuando quieras, un placer tenerte aquí. Vale. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Me da muchísima pena no estar en Oviedo en este momento para iniciar la colaboración con vosotros, con la que tengo muchísimas ganas. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues ni tan mal si os puedo contar mis resultados y bueno, vais pensando en lo que os parezca interesante para que cuando vaya, porque iré, podamos iniciar la colaboración y yo pues encantada. Bueno, voy a pasar ya a la presentación. Vale. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo es restablecer la homeostasis en la fibra muscular de las calpainopatías. Sabemos que el equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas está alterado en los pacientes. Esto debe estar muy, muy controlado para un correcto funcionamiento de la fibra muscular y esto no está sucediendo en las calpainopatías. Nuestro objetivo es lograr esa homeostasis y bueno, con los resultados que os voy a presentar, pues espero que vayamos en el buen camino. Bien, a modo de introducción, pues las distrofias musculares son un conjunto de trastornos primarios del músculo que están determinados genéticamente y que se caracterizan por la degeneración progresiva de la fibra muscular. Además, hay destrucción de la miofibrilla y aumento del tejido endomisial. Esta degeneración conlleva una debilidad de distribución e intensidad variable que da lugar a una gran variedad de fenotipos clínicos. En esta diapositiva veis pues las áreas más afectadas en cada tipo de distrofia muscular. Estos son los grandes grupos de distrofias musculares que existen. Hay otras, pero estas serían las más frecuentes. Y vemos que hay distrofias musculares como la facioscapulohumeral o la oculofaringea que muestran afectación de la musculatura facial. Sin embargo, en otras distrofias musculares no se afecta la musculatura facial. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne-Becker, que serían las distrofias musculares más severas, pero nosotros vamos a poner el foco, nosotros estudiamos las distrofias de cinturas, lo que llamamos las distrofias de cinturas, que afectan a la musculatura de la cintura pélvica y la cintura escapular. Estas distrofias pueden tener un patrón de herencia autosómico dominante y recesivo. La nomenclatura hasta ahora ha sido pues, LGMD, del Limb-Girdle Muscular Dystrophy, 1 para las dominantes y 2 para las recesivas. Esto ha tenido que cambiarse porque a medida que hemos ido encontrando genes responsables de diferentes distrofias de cinturas, se nos ha acabado, diríamos, el alfabeto. Entonces se ha cambiado la nomenclatura, pero yo mantendré la nomenclatura antigua porque es con la que históricamente hemos trabajado y es quizá en este momento más sencilla de verlo. En esta representación, esto es una representación, una ilustración esquemática de lo que es la fibra muscular. Tenemos el sarcolema, la parte citosólica y la extracelular, y están subrayadas en verde las proteínas cuyo déficit dan lugar a distrofias de cinturas dominantes. Pues la caveolina, que produce las caveolas en la membrana celular. También tenemos el déficit de la amina AC, que participa en la envoltura nuclear y también da lugar a distrofias dominantes. Y luego, subrayados en rojo, tenéis aquí las formas recesivas, algunas de ellas. Y bueno, pues comentar que algunas forman parte de proteínas estructurales, como son los sarcoglicanos, y que dan lugar a un fenotipo similar en el caso de estas distrofias. Y
Otras que pueden tener otras funciones muy variadas, como puede ser glicosiltransferasas, ubiquitinligasas o la disferlina, que es de reparación de la membrana. Nosotros nos centraremos en lo que son la calpaína 3, que es una proteína específica de músculo, cuyo déficit da lugar a las distrofías de cinturas tipo 2A, las LGMD 2A, que denominábamos anteriormente. Esta proteína puede localizarse en el citosol o también unida a a la titina, a una proteína gigante que forma parte del sarcómero, y sus funciones no se conocen muy bien. Bueno, para que ubiquemos un poco qué es la enfermedad, bueno, las características clínicas de esta distrofia son que debutan en la adolescencia. En nuestra serie normalmente debutaban entre los 12 y los 14 años, y ellos presentan una debilidad ellos notan la primera sintomatología en dificultad para subir escaleras o incluso poder levantar los brazos para poderse peinar y mantener los brazos elevados. La debilidad es proximal y simétrica, la musculatura facial está preservada, y tras años de evolución, que puede ser variable dependiendo de la mutación y de diferentes causas, es variable, pero quedan confinados a una silla de ruedas. Este es un punto que en clínica se tiene muy en cuenta, pero desafortunadamente la degeneración muscular en estos pacientes continúa. Ellos siguen perdiendo fuerza en los brazos y llega a ser una enfermedad muy, muy invalidante. No tienen fuerza para beber de un vaso, de modo que aunque se considera una de las distrofias de cinturas benignas, no es una enfermedad tan benigna. No tienen afectación miocárdica y los valores de CK están elevados. Es importante a nivel clínico subrayar que tanto en resonancia magnética como en escáner se ve que hay una afectación del compartimento posterior del muslo. Como veis aquí, es la parte posterior del muslo que está más afectado, y se observa degeneración de la musculatura inicialmente en el compartimento posterior. Esto, para orientar los estudios y la confirmación molecular, pueden servir para orientar la continuación del estudio. Bien, y un poco lo que se trata de epidemiología de esta enfermedad, sabemos que son enfermedades raras, la prevalencia es muy baja, pero nosotros tenemos en el mundo, en Guipúzcoa, la mayor prevalencia que se ha descrito. Son 69 casos por millón. Es una prevalencia muy bajita, pero desafortunadamente aquí es la más elevada. También se había descrito en la isla de la Reunión, una pequeña isla que está al lado de Madagascar, en el Índico, que tenían 49 casos por millón. En este caso es lo que llaman la paradoja de la Reunión, porque tienen 6 mutaciones diferentes. En nuestro caso, como ya hablaremos más adelante, hay una mutación predominante. Bueno, también mencionar que en los Amish de Indiana del Norte tienen una prevalencia de 13.000 casos por millón, pero esto es una prevalencia estimada, pues está calculada a partir de una población de 2.000 habitantes. Pero sabemos que, dadas la alta tasa de endogamia que hay en esta comunidad, es una comunidad, diríamos, que no consideramos una población normal. Bien, ¿a qué se debe que en Guipúzcoa tengamos esta alta prevalencia? A la orografía de la zona, y también a que no hubo movimientos migracionales hasta los años 60 en Guipúzcoa, y que también teníamos una alta tradición católica y que tenían muchos hijos, y tenemos familias incluso que tienen 3 hijos afectados. Además, las familias se casaban con gente de la zona, por lo que esta prevalencia pues, se mantenía en aumento. Hay una mutación mayoritaria que es debido a un efecto fundador, que es la mutación 2362AG-TCA-TCT, que hay una sustitución de 2 nucleótidos por 6 nucleótidos, lo cual da un cambio de cuadro de lectura y que genera un codón de parada 14 aminoácidos más tarde. Esto se da en el exón 22 del gen de la calpaína, pero aunque tiene solo 24 exones, la proteína no se produce correctamente y es degradada, por lo que estos pacientes no tienen calpaína 3 en sus músculos.
Sabemos que la frecuencia de esta mutación en nuestra población es del 70%. La mayoría de los pacientes tienen esta mutación y a medida que nos vamos alejando de nuestra región, vemos que esta prevalencia va disminuyendo. También es llamativo que en familias brasileñas tenemos esta mutación, se ha hecho el estudio de haplotipos y comparten los haplotipos, con lo que consideramos que algún navegante de por aquí quizá llevó la mutación a Sudamérica. Bueno, quisimos hacer un estudio de la tasa de portadores que podríamos tener en nuestra población y vimos, haciendo una estimación, un cálculo estadístico, que teníamos un portador por cada 59 habitantes. Esto para las 5 mutaciones que encontramos en nuestra población, pero para la mutación, la 2362AG, TT, hallamos que había un portador por cada 67 habitantes. Esto nos pareció que era una tasa de portadores muy elevada, por lo que fuimos a nuestro banco de ADNs y cogimos 100 casos en los que no había ningún paciente que tuviera ninguna relación con una distrofia muscular o que fuera familiar de alguna distrofia muscular, sino que eran muestras que teníamos porque tenían epilepsia, Parkinson o cualquier otra enfermedad. Y encontramos que había un portador en esos 100 casos analizados. De modo que la tasa de portadores estimada con la observada no estaba tan lejos. Bien, la calpaina 3 es una proteína específica de músculo que fue identificada allá por 1989, pero que se conoce todavía muy poco sobre su función y sus sustratos in vivo. Es una proteasa que tiene capacidad autocatalítica y tiene una vida media de entre 10 y 30 minutos, por lo cual no se conoce cuál es su estructura cristalina y nos dificulta enormemente pues, modelizar y realizar estudios en ella. Sabemos que participa en la contracción muscular, pues se une a la titina o conectina, que es esta proteína es una proteína gigante que forma parte del costamero, que va desde los discos Z a las bandas M, y se une en diferentes regiones. Aquí está indicada como P94 porque cuando la descubrieron Sorimachi y su grupo, el grupo japonés, la denominaron de esa manera, aunque ahora ya utilizamos más la nomenclatura de calpaina 3. También parece que participa en procesos de apoptosis, aunque aquí parece que hay un poco de controversia. Algunos grupos dicen que no es específicamente en el músculo lo que está ocurriendo, sino en células de la periferia, pero sí que hemos visto que hay un incremento de expresión de NF-κB, por lo que nos gustaría continuar los estudios también por ahí, pero de momento seguimos sin conocer demasiado sobre ello. Participa en la organización del sarcómero, en la homeostasis de membrana, por su interacción también hay alguna relación con las disferlinas, las proteínas que eran responsables de la regeneración de la membrana, y también participa en regulación del calcio. No vamos a entrar en detalle en estas funciones, pero parece que tiene una gran cantidad de funciones que pueden ser importantes para mantener la homeostasis o el equilibrio celular. Bien, sabemos que la distrofia de cintura espipodosa es debida a mutaciones en el gen CAPN3, pero lo que quisimos ver nosotros es, quisimos hacer un perfil de expresión génica de los músculos de los pacientes, comparándolo con el perfil de expresión en músculos de controles. Y en las biopsias de controles, hasta hace poco, eran una práctica rutinaria que se realizaba en los pacientes para obtener el diagnóstico. Hoy en día las calpainopatías ya no les realizamos ya cuando tenemos una sospecha que puede ser una calpainopatía no se les hace una biopsia, bueno, en muchas distrofias tampoco, porque ya a partir de muestras de sangre podemos obtener el resultado y el diagnóstico a nivel molecular. Pero hasta llegado un momento sí que disponíamos de biopsias de pacientes. En el caso de los controles esto era más complicado y lo que hicimos fue ponernos en contacto con el servicio de traumatología de nuestro hospital y a aquellos pacientes que iban a tener una intervención quirúrgica porque presentaban una fractura de fémur o de húmero, se les solicitó que nos donasen un fragmento del músculo en el momento de la intervención, puesto que iban a acceder al hueso y se iba a cortar un poco
el músculo que estaba accesible, que en el acceso, diríamos, a la fractura. Todo se hizo con consentimiento informado y demás, y cuando les explicaba para qué estudio era, todos los controles, evidentemente descartábamos que tuviesen ninguna otra enfermedad, accedían gustosamente a donar estos fragmentos de biopsia para el estudio. Realizamos el estudio con los arrays de Affymetrix y analizamos 45.000 sondas, que sería pues como para un análisis de 30.000 genes, y obtuvimos que teníamos 74 genes que estaban diferencialmente expresados, o más sobreexpresados o menos, y fuimos muy restrictivos. Esto es un trabajo que publicamos en 2008, y fuimos muy restrictivos porque solo consideramos que había diferencia de expresión en aquellos genes que estaban o 2 veces más sobreexpresados o 2 veces menos expresados en los pacientes. Y también que el valor de P fuera de 0,001. Entonces, esta fue la lista de genes que nos quedó. Y bueno, realmente tampoco sabíamos qué genes eran más importantes, pero nos llamó la atención el gen Frizzle, que codifica para la proteína Frizzle Related Protein, que estaba muy sobreexpresado en estos pacientes. Vimos que si en el caso de hacer el estudio, cuando hacíamos el estudio, veíamos que las veces o el fold change en que este gen estaba sobreexpresado era 5 o 3 veces. Esto era con la información que obteníamos de 2 sondas, pero luego cuando lo analizamos por medio de sondas Taqman para validar el resultado, vimos que estaba sobreexpresado 13 veces. Bien, este gen codifica para una proteína que es un inhibidor de la ruta de Wnt. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la ruta de Wnt para refrescarlo a aquellos que no lo recuerden bien. Bueno, es una ruta de señalización en la que el ligando Wnt, que hay 19, si no me equivoco, 19 ligandos Wnt diferentes, se une a su receptor Frizzle, aquí, y en ese momento se inactiva la GSK3-beta, la quinasa GSK3-beta, y no ejerce su actividad sobre la beta-catenina, que se va acumulando en el citoplasma y es capaz de traslocarse al núcleo y iniciar la transcripción de los genes que sean necesarios en ese momento. Sin embargo, cuando no tenemos el ligando que se une a Frizzle, no hay una inactivación de la quinasa GSK3-beta, por lo tanto está activa, fosforila la beta-catenina, que posteriormente es ubiquitinizada para la degradación y no se da lugar a la transcripción de genes. Este equilibrio tiene que estar muy bien controlado en la célula muscular. Pero, sin embargo, en el caso de los pacientes lo que teníamos era que teníamos Frizzle Related Protein, que no confundirlo con el receptor Frizzle. Este es Frizzle Related Protein, que es un inhibidor, que es una proteína que es secretada, es extracelular y que se une a los ligandos Wnt, es inhibidor de Wnt 1, 5, 8 y 9. De modo que esta inhibición puede que repercuta en bastantes vías, en bastantes señalizaciones que se pueden dar en la ruta. De modo que nos encontramos en la situación en la que realmente no se permite que beta-catenina entre al núcleo y no hay transcripción de genes y no hay síntesis de proteínas. De modo que consideramos que podría ser interesante realizar el silenciamiento de este gen por medio de RNA interferente. Entonces, de este plano de expresión nos tuvimos que actualizar y pasar al estudio de lo que era ya las células en cultivo, y esto también una pequeña pincelada para ver lo que ocurre en un músculo sano. Diríamos la célula unitaria en la fibra muscular, en un músculo sería la fibra muscular, pero esto se genera a partir de células uninucleadas, que serían a partir de las células satélite, que una vez activadas serían los mioblastos, que se fusionan para dar lugar a un sinsitio con los núcleos localizados centralmente, y a medida que ese sinsitio, que esa diferenciación está dándose lugar, se obtiene la diferenciación ya de un miotubo maduro, de una fibra muscular madura, en la que los núcleos migran hacia la periferia y el sarcómero se localiza bien
en la estructura para que la contracción muscular se dé correctamente. Bueno, eso era a nivel esquemático, pero como nos sucede lo mismo, bueno, lo que hacemos nosotros con las biopsias, es troceamos los fragmentos de las biopsias, eliminamos tanto capilares como tejido graso, se procesan y se tienen en medios de acondicionamiento y en plasma para que las tengamos en un medio óptimo, y se hacen pequeños fragmentos que denominamos explantes. Esta sería la técnica del explante, en la que se obtienen ya las células deseadas. Estos pequeños fragmentos se dejan en un medio adecuado y las células proliferan a partir de estos explantes, y en esta proliferación tenemos tenemos cantidad diferentes tipos celulares. Sobre todo son los fibroblastos los que más rápido proliferan, pero a nosotros nos interesa obtener las células que tienen carácter miogénico, que son los mioblastos y que son las CD56 positivas. De esa manera seleccionamos las células que nos interesan, y en este punto nos encontramos en los mioblastos, esas células uninucleadas, que las pasaremos a un medio de diferenciación, las pondremos en alta confluencia para que se fusionen y nos den lugar a los miotubos, como veis aquí, con los núcleos en la periferia y esta estructura estriada tan característica del músculo esquelético. Y estos serían los miotubos que tenemos nosotros ya en cultivo. Y en estos momentos es cuando ya nosotros empezamos a analizarlos. Bien, en estas imágenes podéis ver cómo son los miotubos más o menos normales de controles. Lo que vimos es que en los pacientes está marcado con dapilosnúcleos y con miosina de cadena pesada en verde. Vemos que estos miotubos son mucho más redondeados y que contienen muchos más mionúcleos por cada miotubo. Hicimos el contaje y vimos que ciertamente en controles también se dan miotubos que tienen más de 16 mionúcleos, pero este porcentaje se incrementaba, se doblaba en el caso de los pacientes, como veis aquí, llegando a ser un 20%. Esto nos indicaba que podía haber un problema en la fusión de las células, y sabemos que las integrinas, que son unos receptores transmembrana que son esenciales para la fusión, podían tener algo que ver con esto. Entonces, lo que vimos, esta estructura sería el costámero, que es una estructura de anclaje y de interacción entre la matriz extracelular o el resto de células y la estructura contráctil. Está compuesta por dos complejos, como antes hemos visto, los de los sarcoglicanos, y que se ancla a esto por medio de la distrofina. Y luego tenemos, diríamos, el complejo integrinas vinculinas, que normalmente en el músculo está compuesto por dímeros de integrinas beta y alfa. En el músculo normalmente tenemos la integrina beta 1 y la alfa 7, es la más frecuente. Y esta estructura sirve de anclaje para que, diríamos que las integrinas tienen como una doble función. Son esenciales para la fusión, pero también para el anclaje en la célula, para que en estos movimientos de esta contracción tan fuerte no se dé una desestructuración de la célula y la fibra se rompa. Estas imágenes de microscopía electrónica no son las mejores, pero como son de nuestros pacientes y de nuestros controles, pues las quería poner. Simplemente para que os hagáis una idea. En un músculo normal, estos serían los discos Z de cada sarcómero, y están bien alineados. En cambio, en un paciente veis los discos Z no tienen una estructura tan bien alineada, y puede ser debido a que el anclaje no está funcionando correctamente. De modo que fuimos a estudiar lo que ocurría con las integrinas en nuestras células. Sabemos que en condiciones fisiológicas normales y en la maduración de la fibra se da una sustitución de la integrina beta 1A por la integrina beta 1D. Estas dos isoformas están codificadas por el mismo gen, pero llegado a un punto de diferenciación debe ser sustituido porque presentan diferente afinidad por otras proteínas, por la alfa-actinina y demás, con lo que se considera que la integrina 1D es la adecuada para que realmente se fije bien la estructura muscular.
Entonces nosotros analizamos a día 16 en un miotubo a día 16 de diferenciación, que en el control, como veis aquí, estas dos bandas son de la integrina 1A, a día 16, a día 16 de diferenciación tenemos poca expresión de la integrina 1A, pero que se incrementa en el día 16, o sea, en la integrina 1D. Sin embargo, en los pacientes vimos lo contrario. Tenemos mucha más integrina 1A que 1D, lo cual indica que esta anómala estructura puede ser debida a que la sustitución no se está dando correctamente. Bien, entonces ya pasamos a analizar, a silenciar el gen Freestyle Related Protein en nuestros cultivos, y tal y como se especificaba o se mostraba qué es lo que sucede teóricamente, demostramos que esto nos ocurría cuando lo hacíamos in vitro. Esto sería unos miotubos que están marcados con beta-catenina, y veis que la beta-catenina se ve a lo largo de todo el miotubo. Aquí utilizamos un agente de transcripción lipídico, y en los casos en los que no introducíamos el RNA interferente de Freestyle Related Protein, introducíamos un RNA interferente de Scramble que no tiene homología con ninguna región del genoma, por lo que es un control en el que queremos también que se esté dando una transfección, diríamos, pero que nos afecte a la expresión de los genes. Bueno, en este caso, cuando silenciamos el gen Freestyle Related Protein, os acordáis que es el inhibidor de los ligandos. En este caso, estamos reduciendo la expresión del inhibidor, por lo que la translocación de beta-catenina al núcleo se ve claramente. De modo que el experimento, cuando silenciábamos Freestyle Related Protein, activábamos la ruta de Wnt, lo sabíamos seguro, y continuamos viendo qué es lo que sucedía. Aquí pudimos ver que cuando silenciamos el gen Freestyle Related Protein, aquí está representada solo el Western en el caso de los pacientes, pero como veis, se da un incremento importante de la integrina beta 1D, incluso alcanzando los niveles que se deberían obtener en el caso control. De modo que cuando silenciamos Freestyle Related Protein, permitimos que haya esta sustitución de la integrina beta 1D. También analizamos otros genes que cuya expresión estaba disminuida en los pacientes de las calpainopatías, y vimos que FOS, que es un factor de transcripción que se activa por la beta-catenina, también se incrementaba en el caso en el que silenciábamos Freestyle Related Protein, y también CAL1, que es un gen que codifica para la anosmina y que es una proteína que interacciona con la integrina. De modo que también incrementábamos esto y que podría ser beneficioso para la estructura alterada de los pacientes. Esto sería un poco a modo de resumen en cómo, activando la ruta de Wnt, pues silenciamos el inhibidor de Freestyle Related Protein. Wnt se uniría, beta-catenina pasaría al núcleo, se transcribiría FOS, dando lugar a la transcripción de anosmina y de integrina beta 1D. De modo que esto podría ser un estudio que podría ser prometedor para una posible terapia. De todos modos, el silenciar un gen cuando alteras la expresión de unos genes da un poco de respeto, de modo que quisimos saber qué es lo que sucedía cuando no teníamos Freestyle Related Protein en el músculo. Para ello, iniciamos una colaboración con el Dr. Loris de la Universidad Católica de Lovaina. Ellos tenían el modelo knockout para Freestyle Related Protein, este ratón no expresa Freestyle Related Protein, y ellos lo utilizan más para un modelo de osteoartritis. Entonces, en esta colaboración analizamos los músculos y quisimos ver cómo afectaba la ausencia de Freestyle Related Protein en ese músculo. Y pudimos ver que no afecta a la regeneración muscular, pues a los ratones se les inyectó cardiotoxina, y tras los días habituales de regeneración que se dejan a los 28 días, fuimos analizando, y la capacidad regenerativa en el músculo de estos ratones era igual que en los wild types. Y también quisimos analizar si había algún problema con el ejercicio en estos ratones, y lo que vimos, que tras el entrenamiento se disminuyen normalmente
los genes, los atrogenes, es decir, los genes que son responsables de la atrofia, y en el ratón entrenado o que hacía ejercicio se disminuía, como que se reduce la capacidad atrófica de estos genes, y vimos que no había diferencias en ninguno de los genes con respecto al wild type, de modo que tampoco afecta al ejercicio. Lo que sí nos llamó la atención en este modelo fue que analizamos la expresión de la calpaína 3 y vimos que esta se incrementaba. Normalmente hacemos los estudios en el suelo del ratón, pues es el músculo que más se parece al músculo humano, y a pesar de que en el tibial anterior se veía cierto incremento, no alcanzamos significancia estadística, pero vimos que lo que ocurría lo contrario a lo que veíamos en los pacientes. En los pacientes vemos que tenemos la calpaína 3 reducida y hay un incremento de Freezer-related protein. Esto podía sugerir que al ser una proteasa tuviésemos menor cantidad, o sea, un incremento de Freezer-related protein de síntesis porque la calpaína quizá la estaba degradando. Pero confirmamos que esto no es así por medio del análisis del ratón. El ratón no tiene Freezer-related protein y se da un incremento de la calpaína 3. Esto nos sorprendió y bueno, también vimos que hay otros 3 genes que se regulan inversamente en el músculo de los pacientes y en el ratón Freezer-related protein. Estos genes también participan en funciones metabólicas del músculo, y también lo que quisimos hacer es ver esto si realmente estaba ocurriendo de la misma manera en los miotubos humanos. Esto in vitro también lo probamos. Silenciamos Freezer-related protein en los miotubos de control y de los pacientes y se da un incremento de la expresión de la calpaína 3. De modo que hay una regulación recíproca de calpaína 3 y Freezer-related protein a nivel génico, aunque de momento desconocemos cuál puede ser el mecanismo que regule estas expresiones. De la misma manera, quisimos ver también en otro modelo a ver qué es lo que obteníamos silenciando Freezer-related protein en el modelo del pez cebra. Aquí tenemos los embriones control a 6 días por postinfección, porque el silenciamiento de Freezer-related protein en este caso lo hacíamos con un morfolino, y vimos que la morfología de los peces estaba respetada, no tenía toxicidad, excepto en el caso en el que añadíamos la concentración más alta de los morfolinos, en los que veíamos que había microcefalia e incluso edema. Pero nos volvió a salir que en los casos en los que, incluso utilizando concentraciones más bajas de morfolino, de silenciamiento del gen Freezer-related protein, incrementábamos la expresión de la calpaína 3. Esto es una regulación recíproca de genes que no se ha descrito previamente y nos resulta muy interesante porque se mantiene en la evolución en diferentes especies. Bien, visto esto, queríamos mostrar lo que ocurre en la fisiopatología de esta enfermedad. Tampoco se conoce muy bien, hay pocos grupos que estén estudiando esto. Entonces nosotros quisimos hacer una fotografía de cómo se encuentran las proteínas en el músculo de los pacientes. Aquí están representadas en verde aquellas proteínas que están infraexpresadas o cuyas fosforilaciones están también más reducidas, y en rojo genes o proteínas que están sobreexpresadas en el músculo de los pacientes. Entonces vemos que estas dos vías, la ruta de Wnt y también la ruta de AKT-mTOR, que son vías de síntesis de proteína, estaban alteradas y presentan disminución de las proteínas implicadas en esta vía. Tenemos mTOR que está reducida, así como su fosforilación, y también tenemos reducidas las fosforilaciones de proteínas quinasas downstream de esta ruta. Estas serían las rutas de síntesis que están alteradas y disminuidas. Y por otro lado tendríamos la ruta de degradación de proteínas, como serían la atrofia y la autofagia, en las que sabemos que el MURF está sobreexpresado, de modo que también llevamos más allá la atrofia en el caso de los pacientes. Y luego en lo que es la autofagia tenemos 4 pinceladas de 4 proteínas que están alteradas, pero bueno, este es el objetivo por el que queríamos colaborar con Ana para
siendo expertos en este tema, que nos echen una mano y podamos entender mejor lo que está ocurriendo en esta vía también. De modo que, sabiendo que teníamos estas dos rutas alteradas, claro, el problema es que utilizar el silenciamiento de genes en humanos todavía yo desconozco si hay algunos estudios ya realizados. Sé que hay algunos, pero directamente dirigidos a tumores, pero en una forma que habría que aplicarlo de una forma más sistémica. No creo que todavía que estén en marcha, de modo que buscamos, diríamos, alguna otra aproximación o alternativas a esto, y dimos con él, consideramos que el litio, que es un activador de la ruta de Wnt, podía ayudarnos en este proceso. Y casualmente, cuando analizamos la expresión de genes tras administrar litio a nuestros miotubos, vimos que Frizzle-related protein se disminuía en estos casos y se incrementaban aquellas proteínas que también habíamos visto que estaban incrementadas con el silenciamiento de Frizzle-related protein. De modo que la ruta de Wnt la activa de una forma adecuada, y también eso a nivel de expresión de genes, y también veíamos que incrementaba la integrina beta 1D, tal y como lo hacía el silenciamiento de Frizzle-related protein. Esto nos hacía ser optimistas, y además vimos que también el tratamiento con el litio incrementaba la expresión de mTOR. Sería la segunda vía de síntesis de proteínas que también podría verse reforzada de alguna manera. Bien, de modo que utilizando el litio podríamos ver cómo se activan estas rutas y mejorar la síntesis en estos músculos alterados. También sabemos que la ruta de mTOR, si está alterada, la ruta de mTOR también participa en la homeostasis de la glucosa. Por ello también hemos abierto otros frentes y estamos estudiando función glicolítica y función mitocondrial en estos pacientes, porque también hemos encontrado que la exoquinasa está sobreexpresada en los pacientes. La exoquinasa participa activamente en los upstream, al inicio de la función glicolítica, y también tenemos sobreexpresada PGC1-alfa, que participa en la función mitocondrial. Pero esta es una de las vías que tenemos todavía abierta y realizando los estudios. Y por último, mencionar pues lo que estamos haciendo en este momento, que es una de las limitaciones que tenemos. Somos optimistas con el litio, pero la cuestión es que antes de administrarlo a los pacientes, obviamente tendríamos que hacer estudios en modelo animal. El problema que tenemos es que el ratón adulto, el modelo knockout de la calpaina 3, no recapitula la enfermedad. Es un ratón que se encuentra bien y presenta unas características de fuerza y demás, corre, que no son las deseables en un ratón que sería distrófico. Nosotros hicimos el patrón de expresión diferencial también en el modelo de ratón, y solo vimos que había 6 genes que estaban diferencialmente expresados en este modelo, y ninguno de ellos coincidía con lo que veíamos en humano. Sabemos también que en modelos de Duchenne hay algún mecanismo que hace que estos ratones, al igual que en los modelos de las calpainopatías, tienen algún mecanismo que hace que escapen al fenotipo distrófico y que les rescata, diríamos, de esta vía, de esta distrofia, perdón. Entonces, lo que sí vimos, tal y como os he dicho, fuimos muy restrictivos en este caso también en el análisis, en la selección de aquellos genes que estaban infraexpresados o sobreexpresados, pero lo que vimos es que Frizzle-related protein, que en un primer momento no habíamos analizado tan en detalle, muestra que tiene una pequeña infraexpresión. Bueno, una pequeña infraexpresión no, tenemos casi la mitad de veces que está infraexpresado en el sóleo y en el cuádriceps, pero no llegaba al umbral ni el valor de P era el que deseábamos, por eso se descartó. Pero una vez que vimos esto, consideramos que podría ser que si el ratón tiene infraexpresado el inhibidor, quiere decir que la ruta de Wnt la mantiene activa, y quizás sea la razón por la que mantiene su estructura
mejor que lo que tienen los pacientes. De modo que en este momento estamos intentando generar un modelo de ratón con un fenotipo distrófico y para ello lo que hemos hecho ha sido administrar un inhibidor de la ruta de Wnt, un fármaco, el pirvinium, y de esta manera ver si este ratón muestra características distróficas o patológicas en su músculo. Acabamos de terminar las administraciones, hemos extraído los músculos y de momento estamos analizando y veremos si hay alguna afectación en las fibras musculares. En caso de que fuese así, los trataríamos con litio para ver si rescatamos el mecanismo, o sea, si rescatamos esa degeneración y poder decir que el litio podría ser un fármaco quizá a analizar. Y otra posible vía sería por la generación de un modelo knockout de calpaina y Wnt8, porque Wnt1 y 5, si no me equivoco, los modelos de ratón tienen una clínica muy severa y no servirían, pero bueno, de esta manera también podría ser una forma de obtener un modelo. Eso todavía no lo hemos iniciado, pero sería una vía para ver qué sucede con un modelo que tuviese la ruta de Wnt inhibida. De modo que, para finalizar, pues nuestros resultados apoyan que la activación de la ruta de Wnt podría ser una estrategia terapéutica y nosotros pretendemos obtener la mayor cantidad de evidencias que apoyen estos resultados para obtener un tratamiento que no existe para estos pacientes y desafortunadamente no hay nada que detenga esta degeneración y con el tiempo los pacientes van perdiendo la fuerza muscular, el tejido muscular es sustituido por tejido graso y es altamente invalidante, como lo que os he mencionado anteriormente. Y nada más, daros las gracias, pues estas son mis becarias que han participado en este trabajo. Andrea es la nueva incorporación, Leire es la chica que fue a Lovaina a hacer la colaboración y que ahora está allí como postdoc. Garazi es otra becaria, pero que también ha marchado a otro laboratorio. Y bueno, y sobre todo dar las gracias a GENE, a la Asociación de Enfermos, que es una asociación es una asociación muy pequeña, porque son pocos los pacientes que hay en Guipúzcoa, realmente igual es algo mayor, pero son muy proactivos y siempre están intentando financiar, ayudarnos. Incluso aquí es muy conocida la carrera de la BBVA San Sebastián, es una media maratón que se hace desde la frontera hasta San Sebastián y daban la oportunidad de hacer un dorsal solidario en el que se da parte para diferentes asociaciones, y la asociación GENE obtuvo más de 2.000 euros con este dorsal y ellos de su bolsillo duplicaron la cantidad para darnos a nosotros ese dinero para que pudiésemos investigar en un momento en el que era un poco delicado y permitió que Leire fuese a Lovaina a hacer esta colaboración. Y por último, pues mencionar, no aparece la imagen, bueno, que este domingo, el día 15 de noviembre, era el Día de las Enfermedades Neuromusculares, pero el 30 de septiembre es el Día de las Distrofias de Cinturas, en concreto, y es el día que quieren dar visibilidad a la enfermedad. Y ellos hicieron, no me aparece la imagen de abajo, pero ahí veis que las tareas diarias que son tan sencillas para nosotros son ya difíciles o casi imposibles de realizar, por lo que quería dar visibilidad a esta enfermedad también desconocida y por la que intentamos trabajar y buscar algún tipo de terapia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Amet. A partir de ahora quedan abiertos los micrófonos si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna pregunta. Hola. Hola. Vale, yo sí que quería hacer una pregunta. Bueno, antes de nada, felicitarte porque me gustó mucho la presentación. Se nota que hay mucho trabajo. Y bueno, mi pregunta es en relación más a nivel la vía mTOR y a nivel mitocondrial,
porque sí es cierto que he visto que muchas distrofias están relacionadas con esa alteración de los niveles de la calpaína 3 y comentas que justo estáis mirando ahora la glucólisis a nivel mitocondrial. Sin embargo, justo en la diapositiva que pusiste, no me fijé si en esas gráficas del Seahorse también estabais mirando la respiración. Precisamente porque sí que vi que esas distrofias relacionadas con esa alteración de la calpaína 3 producían también alteraciones en la capacidad de la fosforilación oxidativa. Y justo a través de esa vía mTOR exoquinasa parece que se encuentra muy relacionado con el acople mitocondrial y la fosforilación oxidativa. Entonces, más que nada era para saber si lo estáis mirando, estudiando, cómo va esa parte. Sí. A ver, tengo que confesar que estamos todavía analizando los resultados, pero todo esto lo hemos tenido que hacer en miotubos, en las células, y tenemos un pequeño problema, que los mioblastos, cuando los diferenciamos a miotubos, a medida que va madurando el miotubo, las diferencias entre los pacientes y los controles se van reduciendo. Este es un hándicap que tenemos, pero es que está descrito que en la diferenciación en los controles hace que se reduzca la calpaína 3. Entonces, las diferencias que podemos tener entre los pacientes y los controles se nos van difuminando. Los primeros resultados que hemos visto con el Seahorse, tanto la función glicolítica como la mitocondrial, no indican que hay grandes diferencias y hay alguna cosa sutil, pero todavía tenemos que profundizar en el estudio y no te puedo decir nada que sea realmente claro que de momento tengamos una respuesta para ello. Vale, perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? No sé si alguien más quiere intervenir. Veo el micrófono de Ignacio activado. Adelante. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí, adelante. Ahora se me oye. Hola. Bueno, yo quería preguntar si además de ser Wnt importante para el desarrollo, hay otras rutas de señalización del desarrollo que son importantes para la diferenciación en miotubos a partir de células ya que serían pues más multipotentes en lugar de células con una potencialidad mayor. A ver, es cierto que yo me he enfocado simplemente en estas dos rutas de síntesis de proteínas, pero sabemos que la ruta de Notch está activa en la proliferación celular y que luego se inactiva y se activa la ruta de Wnt para la diferenciación. Entonces, sí que puede haber alguna cosa más que deberíamos analizar, la ruta de Notch y demás, y que sí estoy segura que también en la ruta de mTOR incide también la AMP quinasa, que la tenemos sobreexpresada en los pacientes. Entonces, también vemos que incluso la ruta de mTOR parece que está siendo regulada por diferentes frentes en los pacientes. Pero sí que hay otras rutas que deberíamos analizar, sí, sin duda. Vale, gracias. Ana creo que se le ha caído internet. Quería hacer alguna pregunta, pero me ha dicho ahora hace un rato que se le había caído en casa internet. O sea que no sé si se podrá conectar de nuevo. A ver cosas del directo. Eso es, sí, no la veo de momento en la lista de conectados. No sé, bueno, también si hay alguien que quiera usar que prefiera preguntar por el chat porque no tenga micrófono puede hacerlo. No sé si tendremos algún otro comentario. Y bueno, y si no, pues creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias a Metz, una charla muy interesante. Creo que además, como comentabais, estáis comenzando una colaboración con el grupo de respuesta celular al estrés oxidativo, así que seguiremos atentos a los progresos. Sí, yo estoy encantada porque sé que voy a colaborar con expertos en el tema y sería entrar en un terreno pues un poco desconocido para mí y que yendo
yendo de la mano de vuestro grupo, pues sería fantástico. O sea que ya tengo ganas de que llegue el día que podamos ir y estar para iniciar la colaboración juntos. Perfecto, pues muchas gracias y hasta pronto, Metz. Muchas gracias a vosotros.